algunos problemas con mi internet. Mi internet está buena, pero el WhatsApp es que me dijo que tenía que hacer algunas cosas porque ya pasó un año, poner un código, en fin, cosas raras. Bueno, genial. Vamos a acabar hoy el libro de Efesios, que es nuestra epístola doctrinal y lo que tiene que resultar, una vez que tenemos esta doctrina de los primeros 3 capítulos, importantísimo, el orden que Dios pone, los 3 primeros capítulos hay que conocerlos muy bien, porque ahí vienen las cosas que difieren en nuestro llamamiento con respecto a los llamamientos anteriores. Vemos que es supremo, ciertamente, es un llamamiento que contiene dentro cosas increíbles, realmente, que nunca se pasaron por la cabeza de ningún profeta, ni Moisés, ni Juan el Bautista, ni los 12, sino que cuando Israel repudió su llamamiento al arrepentimiento, pues nadie sabía lo que iría a ocurrir y Dios sacó de la manga efectivamente lo que se llama el gran secreto, donde todo es por su voluntad. Eso es lo que aprendimos en el primer capítulo. Nada tuvimos que ver nosotros y nada hicimos, sino que fue de pura gracia que lo escuchamos, llegó a nuestros oídos por su voluntad, que nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Esto solo se dice una vez más y es para Cristo, el que era conocido y sería conocido de él porque él es Dios, en que se haría carne y vendría a cumplir todos los propósitos suyos. Y efectivamente el primer capítulo tiene que ver, y hay además hasta una estructura que ha sacado Sandra hoy mismo de cuántas veces se repite en el capítulo 1 que todo se debe a su voluntad. Y que nada, ahí no intervenimos nosotros para nada, sino para, escuchándolo, ser para alabanza de su gloria, decir, Padre, qué grande eres. Esto es lo normal que sale por nuestras bocas porque es enorme las bendiciones que hay aquí en este llamamiento, que son todas espirituales. Después, como también refirió Sandra en el audio de hoy, que es una comunicación preciosa, en el capítulo 2, ahí nos indica exactamente lo que nosotros éramos en otro tiempo y cómo éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, porque estábamos movidos por la energía de la carne. Y la energía de la carne no podíamos hacer otra cosa. Esto es lo que trae todo el mundo cuando nace por la introducción del pecado y de la muerte y no tiene otra posibilidad. De manera que Dios en el capítulo 2 nos hace recordar lo que nosotros éramos antes de haber creído su llamamiento, de haber reconocido las cosas que difieren con los anteriores llamamientos y habiendo hecho esto, entonces, y después de decir que este es un evangelio que fue dado a Pablo, no a los 12, no a nadie, sino solamente a Pablo, y después a los apóstoles que fueron sus colaboradores y que fueron, pues, también procurando gente que fuese capaz para transmitir este gran secreto. Y esto es a lo que se dedican estos instrumentos de los cuales estamos sacando tantísima información y que todos nos llevan ciertamente a tener un estudio personal. Os puedo decir que estoy
masticando aquí la idea de volver a enviar. Ahora estamos con las estructuras, y me está encantando porque cada vez lo entiendo mejor, como todas las cosas de nuestro Padre. Y ciertamente hay un libro que es Cómo disfrutar de la Biblia, de Bullinger, donde tiene 12 pasos en la lectura personal de cada uno de nosotros para que eso, a medida que se está dando nuestro crecimiento, o sea, es una de las cosas que estoy muy agradecido a nuestro Dios, es que veo el crecimiento de la iglesia, veo vuestro crecimiento porque conocéis las cosas esenciales del gran secreto, del misterio. Esto es fabuloso y cada uno está tomando conciencia y esto lo hace el Espíritu iluminándonos nuestros entendimientos, pues que esto es un andar muy personal con nuestro Dios y un escudriñar las escrituras con ese espíritu de sabiduría y de revelación personal. Pero efectivamente llegamos al capítulo 4 y ahí vemos que hay una unidad en este cuerpo, nos muestra cómo funciona y hay aquella séptupla unidad del espíritu que es maravillosa, maravillosa, donde ya no hay judíos, ni gentiles, ni siervo, ni libre, ni hembra, ni varón, sino hay una unidad perfecta donde no hay jerarquías de los miembros, sino que todos somos iguales, así es lo que nos dice en Efesios, y nosotros no hacemos esta unidad, aprendimos en esta parte ya práctica, que es el andar con digno, que ya dijimos efectivamente que esto no es una labor nuestra de esfuerzo ninguno, sino que es el resultado natural que tiene que salir de aquel que ha creído los 3 primeros capítulos de doctrina, vistiéndose de Cristo. Estas son las cualidades que están saliendo de nosotros y que, por supuesto, Cristo es el que guarda en nosotros y nos hace tener así el querer como el hacer para que no surjan divisiones entre nosotros, sino que estemos en esa perfección entrelazados como Dios está elaborando la edificación de este cuerpo. Pero también vinimos a saber un poco después que además de esa unidad completa, la séptupla unidad, un cuerpo, un espíritu, un solo Señor, un solo bautizo, que ya explicamos que es el espiritual, no puede ser de otra manera. Aquí las sombras y los tipos desaparecen porque tenemos a Cristo y en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y Él dice que estamos completos en Él, de manera que no hay lugar para tipos, no hay lugar para sombras, pero sí que dice que Él, conforme a su voluntad, también reparte dones a cada uno como Él quiere. Y hemos visto que esos dones son personas que tienen calidad de servicio específico para que se vaya dando el crecimiento en este cuerpo. Porque, como decía Sandra, ciertamente estamos madurando y esto es algo genial. Yo os puedo decir que eh, tenemos un mismo sentir y cuando así estamos y con los miembros más cercanos hay una conexión que es maravillosa. Es maravillosa y es espiritual y es el Cristo y tenemos, dice, la mente de Cristo. Por tanto, es natural que pensemos las mismas cosas. Y es genial cuando entramos en conexión con estos miembros más cercanos, pues cómo el Espíritu nos está llevando en esa unidad, en ese mismo crecimiento. Y hoy ha sido una conversación maravillosa con Sandra porque verificamos exactamente ese crecimiento
Y una cosa que fue fresca y yo le comenté, y esto quiero también compartirlo en la iglesia porque para mí es fresco, nuestro Dios nos va dando una idea que madurando, cuando la vemos un poquito con la luz del Espíritu, vemos que es muy sencillo y vemos que es más práctico de lo que nosotros pensábamos y más fácil, porque ya reconocemos que todo reside en Cristo y no en nosotros. Sin embargo, la palabra que es Cristo en nosotros no solo sirve para enseñar, sino también para redarguir y corregir, lo cual es instrucción en justicia. Y si otra cosa sentís, dice el versículo en la traducción Reina Valera, esto también os lo hará saber Dios. Bueno, pues hay algunas cosas que en este crecimiento el espíritu nos va desarraigando convicciones que nosotros propios tenemos y que las dábamos como ciertas y sin embargo el espíritu nos hace ver que en ese punto tenemos una información mejor del espíritu. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque todo esto tiene que ver con estos versículos que vamos a ver de la armadura de Dios. Bueno, pues una de las cosas que yo tenía como hechas en mi vida y una convicción que mantenía es que cuando este Cristo se va formando en nosotros y vamos madurando, bueno, pues que el viejo hombre no nos molestaría tanto. Y en el espíritu me estoy con un poco más de luz viendo que esto no es así. El, el viejo hombre, y esto lo he leído varias veces y demás, por tanto no me sorprende que el espíritu, y además sirve de consuelo, es decir, sirve de consuelo. ¿Cuál era mi convicción? Mi convicción es que Cristo, como se va formando en mí, pues que el viejo hombre ya cada vez me molesta menos. No, no es verdad. El viejo hombre está siempre, es decir, ¿qué está escrito? Está escrito en Romanos 7, que es donde se trata de esta cuestión, pues que Pablo encuentra una ley que se revela contra la ley del espíritu de vida y de paz en Cristo Jesús. Lo encuentra. Es decir, si lo encuentra él, y además que estos instrumentos lo repiten muchas veces, es decir, que lo que nosotros vamos a ver en concreción de todas estas promesas será en resurrección, pero hasta ahora literalmente tenemos que ocuparnos con esa renovación que habla, que para mí también me está dando mucho más luz, porque voy viendo que esa renovación la va haciendo el Cristo, eso sí, que se va formando en nosotros. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, y esto sí que es cierto, es que este espíritu discierne muy bien lo que viene del hombre viejo de lo que es suyo. Y aquí tenemos una cuestión, y es que los dos tienen una ley, porque el Cristo dentro de nosotros dice la palabra que trae la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y cuando nos vestimos de Cristo, nosotros ciertamente tenemos vida y tenemos paz, porque esta es la ley que habita en él. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De manera que somos muy conscientes de cuando encontramos esta ley
que se revela contra la de Cristo de vida y de paz. Y lo que es hermoso es que está escrito en Romanos que si hacéis morir las obras de la carne con el Espíritu, viviréis. De manera que esta es la renovación que hay que hacer. Y que Dios nos provee de toda la solución necesaria. Pero quiero haceros ver algo, es que ¿qué ocurre cuando se va formando realmente Cristo en nosotros? Ya no tenemos confianza en nosotros mismos, entonces aparece esta tal espada del Espíritu que hace la división. Y reconocemos perfectamente las cosas que vienen de nuestro viejo hombre y las cosas que son de Cristo. Los frutos que son de Cristo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y que habitan en Él completamente. Y lo que nosotros éramos en otro tiempo y que continúa vivo en nosotros y se revela contra esta ley. Pero ¿qué ocurre? Esto es lo que es la renovación de la mente, que con el Espíritu nosotros somos conscientes y tenemos esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y vienen los deseos de la carne que son los que movían al viejo hombre. Entonces, efectivamente, reconocer que este es el que se quedó en la cruz continuamente, no hacerle caso para nada y mantenérselo en la presencia de Dios, porque ahí se da exactamente lo que es el poder de la resurrección vivificándonos. Y el tal limpiar los pies que estaba el día pasado, Emma, ¿no fue? ¿Quién fue que estaba recordando esto de que lo recordamos muchas veces? ¿Entiendes? Exacto. ¿Y cómo sabemos esto? Sabemos esto porque realmente Jesucristo fue de las últimas cosas que hizo antes de ir a la cruz, y era porque era algo muy importante. Por eso es que no es cierto que el viejo hombre nos deja de molestar si Cristo está creciendo en nosotros como está creciendo. Pero podemos desanimarnos si encontramos esta ley que se revela contra el espíritu de vida y de paz que hay en Cristo Jesús, y no tenemos por qué desanimarnos. Porque esto es ciertamente el tal padecimiento de la disciplina, el castigo además, que impone Dios, que es amoroso. Todo lo que hace nuestro Dios es amoroso. Él lo compara, todo lo que Dios escribe se rebaja a nuestro nivel para que podamos entenderlo, y lo entendemos con comparaciones. Y esto está escrito en Hebreos, que nosotros cuando éramos pequeños nos sujetábamos a nuestros padres y ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía bien. ¿Okay? Cuanto más nuestro Padre Celestial, que sabe todas las cosas, no vamos a soportar esa disciplina. Y lo que es hermoso es que entonces vemos muy bien qué es esto de la renovación. Si con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y las haces morir porque el Espíritu se sobrepone a la carne ciertamente está siempre inactiva. Y nosotros, vestidos por la fe en Cristo, alimentamos la nueva naturaleza con la palabra de Dios, que es su alimento necesario. Y es la dieta, o sea, se está cada día hablando más de las dietas para el alimento físico. Bueno, pues en el espíritu exactamente funciona de la misma manera. No solo de pan vive el hombre, esa es la parte natural. Pero la parte espiritual es de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. De ahí la importancia de, con ese espíritu de sabiduría, cada uno ir a las Escrituras y verificar con el espíritu si las cosas que nosotros decimos
o que Charles Wells dice, o que el doctor Bullinger dice, son así. Y este es el que es considerado noble. De ahí que, como digo, estoy pensando que voy a comenzar a enviar por capítulos el libro de Bullinger, que es maravilloso, acerca de los principios que cada uno debe poner a la hora de estudiar las escrituras. Y el libro de las estructuras, el capítulo de las estructuras nos está sirviendo de mucho, como vamos a ver, porque así llegaron ciertamente a encontrar los temas centrales que nuestro Dios quiere enseñarnos con más énfasis. Así es como encontraron las epístolas en prisión, así es como encontraron las diferencias que habían con otros llamamientos, así es como encontraron ellos la frontera dispensacional de Hechos 28. Y esto es maravilloso, porque es cierto que podemos escuchar la palabra por boca de otros hombres, pero el deseo de nuestro Dios es que cada miembro esté tan sumamente sólido y firme, como vamos a ver hoy, que aprenda a reconocer a nuestro Dios en las Escrituras. Bueno, pues llegamos al final y aquí lo que vemos, lo dejamos el día pasado, en que todos, cada uno se sujeta a otro, aquí no hay hembra, varón, ni siervo, ni libre, sino que cada uno está sujeto a los demás. Además vimos por Filipenses en el capítulo 1 que cada uno de vosotros tenga al otro como superior a sí mismo. Estos son todas esas cualidades de Cristo. Luego nos da todas estas cuestiones prácticas entre el marido y la mujer, entre los padres y los hijos y entre las relaciones profesionales, uno que esté trabajando para... entonces, hoy no hay amos y siervos, pero hoy podría ser las personas que trabajan para una tercera y que ciertamente en todo, en todo, en todo hay que vestirse de Cristo. Y, por ejemplo, en esa última relación de siervos y amos, pues el siervo que no trabaje solo para agradar a los ojos del amo, sino que todas las cosas que hace, las hace para Dios. Eso es, y esta es la vida de Cristo, y entonces es maravilloso. Igual mismo le dice al amo que deje las amenazas, porque él también tiene un amo en los cielos. De manera que vimos que Cristo es el centro y la circunferencia, como también Sandra puso hace 2 días atrás en otro de sus audios, y que son siempre maravillosos escucharlos y ponerlos en el corazón. Bueno, pues una cosa que es interesante y que se ve con las estructuras y que es facilísimo es la mala división que hay de capítulos y versículos. Acordaros siempre que la palabra llegó continua. No hubo separaciones ningunas, 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 ningunas. Era todo continuado. Además, en los textos más antiguos no hay separación ni entre las palabras, siquiera, sino que todo está se llamaban cursivas. Y es ciertamente como Dios ha hecho las escrituras. Entonces, es precioso que tengamos esto claro. ¿Por qué? Porque fijaros, aquí en el capítulo 5, en el versículo 33, eh, dice, por lo demás, que por lo demás no es que vaya a terminar, sino que sigue diciendo cada uno de vosotros, por lo demás, en lo que ha referido anteriormente del marido y la mujer, ha dicho que es un misterio, pero él está hablando de todo esto entre Cristo y la iglesia, lo que es hermosísimo. Vuelve a ser Cristo el que hay que vestirse de todo para que todo esto sale de él de una forma natural, nadie se esfuerza,
Nadie tiene que procurar otra cosa sino vestirse de Cristo. Y luego comienza el capítulo 6 sin haber terminado todos las esferas que hablan. Está el marido y la mujer, están los padres y los hijos, están los siervos, y aquí están los hijos. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dijimos que aquí esto es precioso, ya no se utiliza Cristo, sino el Señor, de manera que la educación de los hijos los enseñamos a servir desde el principio. Esto es precioso, que conozcan. Porque además, preparándolos así es como también se ganarán el premio y la recompensa. No solo resucitarán siendo creyentes, sino también se ganan el premio y la recompensa. Por eso cambia a Señor. Pero aquí el capítulo 6 está muy mal, porque corta, parece que corta, no está hablando de otra cosa. Sigue hablando de esta sujeción de unos a otros, también entre los hijos. Y por ahí adelante, después viene la armadura de Dios, la armadura de Dios. Bueno, aquí en el capítulo 10, efectivamente sí que se podría dar. Porque, ¿por qué? Porque dice, este por lo demás, estoy lopón en griego, y significa en lo que viene a seguir. No es que sea, ahora sí, en el griego es la to lopon y significa en lo que viene a seguir. Por tanto, ahí sí que podría haber una división y es ciertamente, y esto lo encontré antes de ir a ver lo que estaba escrito en la Companion Bible y dije, yo creo que aquí es donde comienza la tal estructura que hacen estos hombres y que es genial. Y sí, señor, exactamente. Comienza en el capítulo 6, versículo 10. Este es un miembro totalmente diferente del anterior. ¿Por qué? Porque ha terminado de dar las sujeciones en las relaciones, tanto en el hogar, entre esposos y esposas, hijos y padres, y en la profesional con los siervos y los amos. De manera que ahora dice por lo demás, pero realmente no es que esté acabando, sino que con respecto a lo que viene a seguir, y ahí ciertamente en la estructura que hace Bullinger, lo pone como la letra A de un nuevo miembro. ¿Ok? En cuanto a lo que viene a seguir, esto es lo que significa esa expresión, to lopon, en griego, en lo que viene a seguir. Entonces dice, donde dice, por lo demás, hermanos míos, en la Companion Bible dice que los textos más antiguos omiten. No está escrito nada de hermanos míos. Ha sido una adición. Como es genial, como ellos tenían ese conocimiento, pueden ir a los textos más antiguos. Este hermanos míos no aparece en los textos críticos. Así que, en cuanto a lo que viene a seguir, fortaleceos, fortaleceos. Es hermosísimo porque viene, la nota que viene en la Companion Bible aquí con fortaleceos es exactamente la voz pasiva, no activa. ¿Qué quiere decir y por qué esta diferencia? Porque el fortaleceos viene con el vestiros de Cristo. Es igual que el renovaos en el espíritu de vuestra mente, también es la forma pasiva. Nosotros no nos esforzamos para renovar la mente como nos enseñaban antiguamente, repitiéndonos la palabra y no. Nosotros distinguimos muy bien lo que sale del viejo y con el nuevo tenemos la palabra que hace morir al viejo en la cruz, como Dios lo dejó y como Él no quiere saber nada de nuestra vida pasada. Pero efectivamente esto es lo que sucede,
fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor. Y esto es impresionante. ¿Por qué está aquí la armadura de Dios? Porque es peligrosísimo que alguien coja esta parte sin haber leído y haber entendido los capítulos anteriores. Y nosotros cuando éramos del ministerio y yo en la India, no os imagináis la cantidad de burradas que hacían diciéndole a la gente que nosotros teníamos que hablar a los espíritus diabólicos como le habla un general a un soldado raso. Y los hindúes lo hacen. Es así, aparece gente con problemas mentales y hablan y unos impresionantes. Vamos a ver qué es lo que sucede si no tenemos el conocimiento de lo que hemos leído en Efesios y después viendo con las estructuras lo hermoso que es lo que Dios nos pide. Primero, ¿por qué es peligroso? Es peligroso porque ciertamente nadie puede pensar, nadie que nosotros tendremos, mismo cuando el Señor Jesucristo dio esa autoridad a los 12, o cuando dio la autoridad a los que envía, que fueron 70, mismo así ellos lo hacían solamente con la revelación del Espíritu. Y ellos cuando volvieron, me estoy acordando de los 70, venían con gozo y le dijo, oh, hasta los espíritus se sujetaron a nuestra palabra. Se sujetaron, pero no quiere decir que fuesen otra cosa, sino la ejecución de la autoridad que Jesucristo le dio a ellos. ¿Por qué es peligroso hacer esto si no tenemos la autoridad? Y nosotros sabemos que todo lo que son señales que estaban hechas para demostrarle al pueblo de Israel que aquella gente que hacía estas señales, Dios estaba detrás de ellos para que se arrepintiesen y que ciertamente ese sería el poder que estaría disponible en el reino del milenio. Habría la posibilidad de sanar para tener una vida larga. Va a haber posibilidades, efectivamente. No va a haber que expulsar demonios porque ahí en el milenio él va a estar encerrado en cárceles, así que no va a haber esa posibilidad. Pero sí que habrá esas señales de sanidad. Y es como los hacían los apóstoles. Pero efectivamente recordar que cuando Daniel oró para obtener más luz acerca de un tema que había en sueños tenido, bueno, pues fue enviado un ángel con muchísimo poder que fue atrasada su llegada hasta donde quería ir, que era al pie de Daniel, durante 23 días, en esas regiones celestes donde todavía tienen estas huestes espirituales una habitación. O sea, si un ángel de ese calibre, una hueste espiritual de ese calibre enviada por Dios es capaz el adversario con sus huestes de estorbarla durante 23 días, y además dice que tuvo que venir en su auxilio Gabriel para poder traspasar esa zona, ¿qué nos hace pensar a nosotros que podemos hacer frente al adversario? De manera que esta lucha que aquí está, que vamos a leer, vamos a ver bien de qué se trata, porque si no, en el capítulo 19 del libro de Hechos, y esto ocurrió en Éfeso,
tanto antes de escribir la carta a los Efesios que estamos nosotros viendo, él ya había visitado esta iglesia y fue a la que escribió, a la primera que escribió, o por lo menos una de las primeras, porque, como sabéis, cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso, ese que están en Éfeso está en blanco. Y esto es lo que se cree, es que se envió a varias iglesias, entre ellas la de Éfeso. Y probablemente sería la primera, pero era una carta circular para ser leída. Pero bueno, antes de Pablo recibir el gran secreto, él estaba en Éfeso, y esto podéis leerlo, lo que hacía. Y en el versículo 11 del 19 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Dios lo hacía. De manera que él estaba ligado con Dios y los hacía Dios por mano de Pablo. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esto es genial porque acordaros que exactamente después de Hechos 28, pues a Timoteo le dice que beba un poco de vino por sus frecuentes enfermedades. Después a Epafrodito casi se muere y él no pudo sanarlo, sino que la misericordia de Dios fue quien tuvo misericordia de él y también de Pablo para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Y vemos que ahí, después de Hechos 28, nada de esto está disponible. Bueno, pero aquí está en 19, todavía estaba disponible para Israel arrepentirse y dice, de tal manera que llevaba a los enfermos los paños, fíjate, o delantales, trozos de su vestuario. Y eso ya era suficiente. Ocurría igual que Pedro para los de la circuncisión. Su sombra pasando era suficiente. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cómo puede ser? De manera que esto ya no está disponible en nuestro llamamiento y luego explicaremos por qué. Bueno, es sencillo, nuestro llamamiento es el sitio más alto. Ahí no se necesitan señales, no se necesita nada. Ahí es Cristo supremo y todo en todos. Pero, versículo 13, algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Okay? De manera que es muy peligroso alguien pensar. Y yo os puedo decir que estaba muy engañado y yo mismo he tratado así a los espíritus pensando que yo teniendo a Cristo era muy superior a ellos. Y fíjate, luego leía, efectivamente, eso está en Judas. Si vais al libro de Judas, que es el último libro antes del Apocalipsis, y esto, cuando lo leía, yo ni lo quería leer porque yo trataba así a los espíritus. Y además es peligroso, porque puede haber esta reacción, como ocurrió a estos 7 hijos del tal Esteban. Puede suceder que salga a tu mandato
y así tú te pienses que tienes el poder, lo único que has hecho ha sido un exorcismo, porque hoy no está hecho disponible. Es decir, hay muchas maneras como el adversario te puede engañar haciendo este tipo de actos. Y peligrosísimo por todos los medios que él, meterte en ese esquema. Y esto lo digo porque fíjate, así nos han enseñado este capítulo, comenzando en el versículo 11, como estamos viendo, de Efesios, y hemos hecho muchas burradas. Y no, yo no os quiero contar las cosas que yo viví en India, pero fueron muy tristes y muy dolorosas y realmente muy engañosas. De manera que nosotros no luchamos a sí mismo, no luchamos. Sin embargo, está aquí la palabra lucha, pero con la estructura vamos a ver qué tipo de lucha. ¿Okay? Pero bueno, aquí en Judas, que solo tiene un capítulo, por tanto solo hay que leer los versículos, dice, estos soñadores, está hablando de, primero el contexto son los ángeles que no guardaron su dignidad en el versículo 6, y esto, una comparación de estos creyentes que solo piensan en lo terrenal, que son como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, para sufriendo el castigo. Por tanto, ciertamente perdiendo la recompensa, está hablando de ellos. También estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, blasfeman de las potestades superiores. Esto es literal, como se hace en India, porque se le enseña a todo el mundo que ellos tienen que hablar a los espíritus como un general a los soldados rasos. Esto es, blasfeman de las potestades superiores. Y fíjate la explicación. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y es curioso que este título, el Señor, es justo el que aparece en Efesios. Fortaleceos en el Señor. El Señor te reprenda. Esto es hermoso ver el uso que hace el Espíritu Santo en otras escrituras, porque cada vez nos va dando más luz y nos va diciendo qué es lo que Dios quiere. ¿Ok? Entonces, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y esto es cierto, lo que el Espíritu le iluminó a Nunzi en cuanto a que esta armadura es Cristo. Lo que este Cristo tiene es muchas facetas, muchísimas, no solo con la armadura completa. La palabra griega es la que se traduce en otras versiones como panoplia. La panoplia del soldado es toda esa armadura, ciertamente en su conjunto, panoplia. Es la palabra que se utiliza y que es una palabra griega, además. En otras versiones viene como la panoplia de Dios. Y todo eso es Cristo. Todo eso es Cristo, como hemos visto en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y solo aquí es que aparece esto. Y esto me recuerda que a la batalla nunca se enviaba un niño. O sea, solo aquel que es crecido espiritualmente puede realmente ver, por lo menos con un poco de luz espiritual, qué es esta batalla, qué es esta lucha, que ciertamente está aquí y hay que verlo y es precioso.
para que podáis, primero dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Ok? Eso sería en la estructura que se hace la letra A, y luego a partir de ahí en la coma, para que podáis estar firmes, nos dice exactamente la finalidad. De manera que vestidos de toda la armadura de Dios sería en la estructura parada y luego es el objetivo, la finalidad. La finalidad es para que podáis estar firmes. Y una persona firme no lucha. Una persona que está firme es como que guarda su sitio sin dejarlo. Pero esto es lo importante, o sea, el que, como aquí viene, contra las asechanzas del diablo, las asechanzas, hay asechanzas, y tú no puedes imaginarte que son las asechanzas, sino que tienes que descubrir el significado por el uso que Dios le da. Hay algunas veces que la palabra solo aparece una vez. Y estos hombres de Dios iban entonces a la literatura clásica para ver cómo lo utilizaban los escritores de la época. Y eso sirve de poco, sin embargo, aguardaban que el Espíritu les daba luz. En este caso no, en este caso la palabra asechanzas aparece en el capítulo 4, versículo 14. Versículo 14. Esto es hermoso, así funcionan también las estructuras. Entonces, en el capítulo 4, versículo 14, dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuál era la finalidad de toda la armadura? Que quedemos firmes. Es decir, que Cristo debe ser algo permanente el día entero, ni un solo segundo lo desvestimos. Y el niño es el que anda unas veces con Cristo, otras veces con los deseos de su carne. Unas veces con Cristo y luego dice, yo no entiendo nada, esto no funciona para mí, esto no. Vestidos de Cristo, os digo que también surge lo que se revela contra el espíritu de vida y de paz en Cristo. Sin embargo, como lo mantenemos firme, aguantamos firmes con su armadura que es Cristo en nosotros, ciertamente se sobrepone. Y este termina siempre sin dañarnos para nada. O sea, Dios no lo ha dejado en la cruz, y mismo las asechanzas del diablo nunca podrán ser superiores a lo que trae nuestro Cristo. Nosotros estamos bien firmes en Él, sabiendo todas estas cosas, que Él es supremo, que Él está por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto es lo que nos hace vestirnos de toda la armadura y estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y esto es lo que no derrota. No luchamos, ni mucho menos, ni le mandamos al adversario que se vaya o que... No, ni mucho menos. O a la circunstancia que desaparezca. No. Nosotros no nos salimos del sitio y por eso está aquí en el 4:14. Lo diferente, lo contrario, es para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y acordaros que en Filipenses dice que no permitamos que nadie nos quite nuestra corona. Vamos a leerlo, porque es otro versículo que encaja aquí perfectamente. En el Colosenses, que es la epístola que yo creo que deberíamos ver a seguir a esta de Filipenses terminando, porque es la que también da más luz sobre la doctrina que se nos enseña en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8,
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por tanto, las asechanzas del diablo no son estas payasadas de espíritus que vienen y hacen barullo y esas cosas. No, no. Primero en Cristo, Él ni se atreve a pasar al sitio donde Él está. Él nos puede afectar es en el hombre viejo, en aquel que se revela, en aquel que eso lo conoce Él perfectamente y sabe la energía que nos mueve y sobre todo nos intenta engañar con las estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y es los dichos suaves de los hombres que suenan tan bien. No te puedes imaginar qué luz se me hizo en todo esto. O sea, es horroroso ver un telediario. Y sin embargo, todo el mundo escucha. Y hay políticos que hablan maravillosamente bien. Y sabes que es una mentira pegada. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Solo glorifica al hombre, hombre, hombre. Pero ciertamente si somos niños fluctuantes, hay quien nos diga palabras muy hermosas, no solo los políticos, sino en muchas áreas. Y ciertamente esa es una de las formas que decimos, está Cristo, pero hay otras cosas bien interesantes en el mundo. No podemos ser fanáticos. Estos son. Ciertamente esta es la lucha, pero que vestidos de Cristo la reconocemos perfectamente. No tenemos que acusar a nadie porque vea los telediarios o porque haga lo que quiera. Cada uno sabe de su vida, pero ciertamente lo que aquí dice estas asechanzas tiene que ver, porque la palabra es la misma griega, con estas artimañas de los hombres. Esto es, y es más lógico. Y lo que es lógico es que esto esté al final de Efesios, después de haber aprendido perfectamente cómo es Cristo en nosotros, cómo esta es la voluntad de Dios, cómo nosotros no tenemos nada que ver con esto, cómo esto nos lo dio cuando aún éramos en otro tiempo en la carne, muertos en los deseos, y éramos hijos de ira lo mismo que los demás. De ahí nos ha sacado Dios, nos ha transportado al reino de su amado Hijo en el sitio más alto de todos, donde Él está sentado a la diestra, donde no le llega nada, absolutamente nada, y esa es la posición donde nos tenemos que mantener firme para resistir estas artimañas. No son artimañas de otro tipo. Los creyentes se asustan pensando en otras cosas del adversario. No, es el 90% es sutil. Cómo se acercó a Eva. ¿Ves? No podemos mantener la tradición, porque esto es lo que ha anulado la palabra. Si nosotros nos recordamos cómo esta palabra es una unidad, cómo engañó a Eva, ay, de verdad que Dios os ha dicho que no podéis comer de todos los árboles. No, eso es porque Él sabe que vais a saber el bien y el mal y vais a ser como Él. Y vio Eva que era apetecible para comer, ¿ves? Fíjate cómo se coordena con estos versículos en este 4:14 y cómo la misma palabra que aparece, y solo aparece aquí esta palabra, pero si la vemos nos da exactamente la luz. Esto es lo que hace ver cómo la palabra la utiliza el Padre en la misma epístola, en otras epístolas, y ver la luz que nos va añadiendo. Eso es estar firme contra esas asechanzas del diablo. Y dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Sus medios podrá utilizar a la gente que diga los dichos, las
las patrañas, las artimañas, qué bien suenan, qué cosas más lindas. Pero es siempre glorificando hombre, hombre, hombre. Pero los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el conjunto de seres espirituales que él tiene a su disposición, y los tiene tanto en el aire, en esos lugares celestes, muy por debajo de donde está nuestro Señor y donde está nuestro Cristo y donde estamos nosotros, nos ha hecho sentar con Él, pero es allí donde está, y también inmundos, o sea, otros de una jerarquía más baja que también trabajan, y ellos trabajan con sus agentes, es decir, con estos que por los deseos de la carne hablan maravillas. Es impresionante. Por eso es que la gente tiene que estar siempre leyendo y siempre, si hubiesen visto un libro que fuese genial, pues bueno, se lo leían 10 veces o 20, pero no, tienen que leer y leer y leer. Y están como los filósofos de Atenas, del Areópago de Atenas, cuando llegó Pablo. Querían es escuchar algo nuevo, algo nuevo. Y estaban siempre aprendiendo, pero nunca llegaban al conocimiento de la verdad. Esto es de lo que se está tratando aquí. Y estos principados y estos potestades, ciertamente no hay nada que toque al que se viste de Cristo. Pero sí que puede tocarnos en este hombre viejo, ¿eh? A sí mismo, y llevarnos por los deseos de la carne. ¿Cómo? Con estas sutilezas. No es de otra manera, sino con las sutilezas. Por tanto, así pues, tomad otra vez la armadura de Dios. Y esto es impresionante porque así se hace la estructura. Otra vez la armadura de Dios coincide con el versículo 11. Vestíos de toda la armadura. Bueno, en el versículo 11 y dice vestíos. Y vestíos también está en el capítulo 4, 24. Y es hermoso, a ver cómo nos da el Espíritu más luz aquí. Y dice, y vestíos del nuevo hombre. Por eso es Cristo. Toda la armadura de Dios es Cristo. Toda la armadura de Dios es como dice aquí el capítulo 4 en el versículo 24. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera que este vestíos es otra vez lo mismo. Toda la armadura de Dios es la nueva creación dentro de ti, que por supuesto tiene toda la provisión necesaria para mantenernos firmes. Ninguna lucha con el adversario. ¿Ok? Ninguna. Como dicen estos hombres, son... Curiosamente aquí hay una discrepancia entre Bullinger y Charles Wells y Stuart Allen, porque Bullinger habla de 7 armas que aquí están referidas y Charles Wells y Stuart Allen opinan que son 6. Es genial. No hay ninguna cuestión. Lo han visto así y yo explicaré cuál es la que ve Bullinger que no ven Charles Wells y Stuart Allen. Pero tanto Stuart Allen como Charles Wells como Bullinger dice que 6 son de defensa y 1 de ataque. Charles Wells y Stuart Allen dice hay 5 de ataque y 5 de defensa y 1 de ataque, que es la espada del espíritu. Esa es la que coinciden ambos o los 3 en cuanto a la única de ataque. ¿Y cómo es que es la de ataque? Bueno, pues si hay un confronto directo como le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, nuestro Señor, 3 veces le dijo, escrito está. Y eso fue lo que hizo huir al adversario.
Dice durante un cierto tiempo. O sea que esto sí, que la repetición de la escritura bien dicha. Yo, por ejemplo, ya os digo que a mí el adversario me dejó de molestar hace muchísimo tiempo. No me ocupo de él. Y si alguna cosa tengo, recuerdo que él va a estar en una prisión durante 1000 años. Impresionante, él va a pagar. Y además es el corredor de la muerte para él. Solo va a ser después de los 1000 años suelto durante un breve espacio de tiempo y luego va para el lago de fuego. Eso me encanta, porque eso está escrito. De ahí que diga exactamente que los diablos también creen y tiemblan, porque saben lo poderoso que es nuestro Dios para cumplir su palabra y saben que esa es su palabra. Y no me parece que les sea nada agradable recordárselo. Ellos saben que esa es la verdad. Bueno, pues esa sería la única arma de ataque, no solo ese comentario, sino efectivamente la mismísima palabra con la cual te acuda el espíritu de sabiduría y de revelación es la que hace frente a un ataque, digamos, más directo del adversario. Pero como digo, toda esta armadura es para que estés firme en Cristo, para que no te salgas de Cristo, porque ahí Él no te toca. Nunca, jamás, no podrá. Nunca, nunca, nunca. Te afecta, eso sí, porque tenemos este otro viejo hombre que se revela y si le hacemos caso, pues ciertamente ahí sí que puede, a través de los deseos de la carne, influenciarnos. Bueno, pero dice entonces, tomad toda la armadura de Dios, y esto sería genial porque aquí cambiaría la letra con el versículo 11, armadura de Dios en el 13, armadura de Dios en el 11, y es muy hermoso si podéis ver alguna vez la estructura, cómo funciona, porque luego a seguir viene otra vez el propósito, y ahí coincide con lo anterior. En el capítulo 13 dice toda la armadura de Dios igual. ¿Y para qué? Otra vez la finalidad, como hace el 11. Para que podáis resistir en el día malo. Y el día malo son todos los días. El día malo es la atmósfera que tenemos a nuestro alrededor. El día malo es la corriente mundana que cada vez va más de mal a peor. Y para poder resistir, ¿resistir cómo? Resistir en Cristo, porque ahí está la vida y la paz. Esto es hermoso, ya lo hemos repetido varias veces. Ya te digo, cuando se forma Cristo en nosotros, que ya no tenemos confianza en nosotros mismos, aunque aparezcan estos deseos de la carne, y esto es importante también que recordemos que todos nuestros pecados están perdonados, todos los pasados, presentes y que puedan venir en el futuro, porque si lo miramos con condenación, y esto suele suceder también en los creyentes que no han visto esta verdad, es decir, ¿cómo era posible? Y esto a mí me engañaba mucho. Me engañaba, no, o sea, no lo veía con claridad. ¿Cómo es posible de tanto tiempo siempre fijando mi mente en las cosas de arriba, de Cristo, Cristo en mí? Pero veía a este viejo hombre y, ya decía, por favor. Me consolaba mi Dios diciéndome, no te preocupes, tus pecados están perdonados, los pasados, presentes y futuros. Pero con esta mala convicción que yo tenía, que mi Dios me ha desarraigado, yo pensaba que el viejo hombre desaparecía cada vez más y más y más y más, estaba muerto y por tanto más iba fortaleciendo Cristo. Es cierto que se fortalece, aquí lo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y este no desaparece. Esta es la voluntad de Dios. Y esto es genial porque es verdad que nos quita todo orgullo en nosotros. O sea, Dios sabe lo engañoso que es el corazón y cómo nos enaltecemos en poco tiempo.
De manera que teniendo siempre esta debilidad con nosotros, se cumple lo que decía Pablo, mientras más débil soy, más fuerte, porque más dependo de mi Dios. Y más digo, "Boh, miserable de mí, ¿quién me librará?". Y Dios nos va a librar, pero de momento se mantiene. Y esa es su voluntad y es un Dios bueno, santo y justo. Así mismo. Y otra cosa interesante, fortaleceos, esto también, fortaleceos, esto viene en otra vez en la estructura que da Bullinger, dice, cuando hemos leído antes, en el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ves? Nosotros podíamos imaginarnos aquí muchas cosas y esto coincide bien, pero lo mejor es que esto también se escribe en Efesios y te dice exactamente cuál es el poder de su fuerza. Si vamos al capítulo 1, versículo 18, supimos que en la oración de Pablo dice que era alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, no de la nuestra. ¿Ves? Todo viene en Cristo y es hermoso como estos versículos coinciden con el 10 del capítulo 6:10. ¿Oye? Y este es el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Este es el poder que opera en nosotros y que nos vivifica continuamente. Fíjate qué cosa tan hermosa. Lo ves como sin entender y sin leer todo lo anterior y tenerlo bien claro en la mente. Esto sería peligrosísimo que alguien lo leyese y por eso no entienden nada y algunos lo cogen, lo ves, mira, somos más que vencedores, podemos hacer lo que queramos porque somos más que vencedores. No, nada. Perdemos todo el hilo de lo que realmente es Cristo en nosotros, que es amable, que es elegante, que es puro, que es todo lo que nosotros no éramos. De manera que no puede dejar su forma de ser, ni coincide con nada, sino que es todo dependiente de lo que hemos aprendido anteriormente. Bueno, y ahora viene entonces esta explicada y cada parte de Cristo, que todo está en él, y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es ceñidos los lomos, era el cinto donde después colgaban todas las cosas necesarias del soldado romano. Es sobre todo viendo, Pablo estaba encarcelado y tenía un guarda con él, siempre sujeto con cadenas al guarda y debía verle cómo se vestía y debió inspirarse en ellos, tenían el cinto aquel y entonces ahí está la verdad, ese cinto no lo quitamos nunca y la verdad es Cristo, esto mismo. Y vestidos con la coraza de justicia. Otra vez la coraza de justicia, la coraza es el pectoral de justicia, pero como dice en Filipenses, no teniendo mi propia justicia, que es porque haga esto, porque haga lo otro, porque no, sino la justicia la que es por la fe de Dios, la justicia de Cristo. Fíjate, nosotros tenemos la justicia de Cristo. Es por lo que nosotros tenemos acceso con confianza a la presencia de nuestro Dios. Todo esto es maravilloso, es la justicia que trae Cristo dentro de nosotros. Con lo cual nosotros dice que nos acercamos al trono de la gracia confiadamente, con denuedo. Este es en Cristo, vestidos en Cristo, así mismo. Esto es la coraza de la justicia.
calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, lo que es muy hermoso, porque de la paz nos ha hablado de cómo de los dos hizo uno, de judíos y gentiles. Ya no hay distinción. La paz es la que hay en todo el cuerpo. La paz es mi paz os doy, mi paz yo no os la doy como el mundo la da. Es la paz que gobierna en el corazón de aquel que se viste de Cristo. Y que es como dijimos, antes lo estaba diciendo y se me fue, es por tanto como el fiel de la balanza. Si nosotros no tenemos paz es porque el fiel de la balanza se va para un lado o para otro y otra vez es el Espíritu haciéndonos reconocer que estamos dando algún deseo de la carne y lo notamos perfectamente. Sabemos, perdemos esta paz, perdemos este gozo, perdemos esta confianza, estamos así más ansiosos, más angustiados. Lo notamos perfectamente, pero él dice que con vestidos de Cristo, hace morir a la carne y la mantiene otra vez en su sitio. No desaparece. Esto también es bueno saberlo y es un consuelo, llega a ser un consuelo, porque por veces pensamos, nunca más aprendo, nunca más. No, sucede a todos nos sucede y es hermoso verlo. Esta es la paz y es la paz que ha explicado antes. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles. Aquí somos un nuevo hombre, como nos ha enseñado en el vestidos del nuevo hombre. Y el sobre todo, este está muy mal. Este hace referencias sobre todo. No, 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 no. Parece que el escudo de la fe es más importante que los otros. Es mentira. Sobre todo es la palabra beside en inglés. Beside es cubiertos, cubiertos, por encima, pero no porque sea más importante. Sobre todo es una mala traducción. No, la fe no es más importante que las otras armas. Eso sería absurdo. No, todo lo que trae Cristo es perfecto. Y esta fe es la fe de Cristo. Y otra vez, no la nuestra. Esto es genial. Nosotros podemos creer, pero la fe es la de Él. Y Él es el que realmente se activa y es el que viva. Es una fe viva en nosotros de paz, de consuelo, de amor, sabiendo que está todo perdonado en nuestra vida, pasado, presente y futuro. No es sobre todo, inundado el escudo de la fe. El escudo es Cristo, por supuesto, con Cristo. Todos los dardos de fuego del maligno, aunque podáis apagar. Y esos dardos de fuego, ya te digo, son más las artimañas, las cosas suaves que nos hacen, eso no es malo, hay otras cosas en la palabra. Y es cierto, mismo que tengamos trabajos, esto es genial porque aquí vienen las indicaciones de cómo debemos comportarnos en los trabajos. O sea que no hay excusas para no mantener esta armadura que es Cristo dentro de ti, porque mismo trabajando para otro, tú haces las cosas para Dios y puedes crecer exactamente igual que al que haya librado por algún don que nuestro Dios le haya dado a cada uno y se pueda dedicar con más tiempo a las escrituras, pero eso no es ningún obstáculo. Aunque Pablo dijo eso realmente, si te puedes ver libre, y esto lo deja en el aire. De manera que si Dios nos hace libres, no lo forzamos nosotros. Como yo dejé todas las cosas, me voy para India, lo vendo todo pensando que allí iba a encontrar. Y no, fueron deseos de la carne que yo seguí llevando, no preguntando al Espíritu, y fue doloroso durante 2 años en sí mismo. No, no, cuando Dios abre las cosas no deja ninguna duda. Y lo que dice Pablo es eso, si alguno puede verse libre, se refiere a libre de no tener amo, hace bien. Pero es algo que lo deja ahí. Cada uno tiene su relación con el Padre. Bueno, y después dice el yelmo. El yelmo es lo que es el casco de la cabeza
la salvación. Es decir, ¿cuál es mi salvación? ¿Cuál es tu llamamiento? El sitio más alto, allí es donde está Cristo. Todo esto hace parte de esta armadura que es maravillosa. Bueno, y después termina diciendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que todos estos coinciden de que es la única arma de ataque. ¿Okay? Que es exactamente, está escrito. O sea, cuando viene cualquier cosa que quiera confundirnos, que normalmente va a ser un medio que te quiere llevar a esas artimañas, está escrito, así mismo. Del hombre no puede salir nada bueno, solo de Cristo, así mismo. Eso es palabra también, o sea, cuando el Espíritu te ilumina, sabrás perfectamente cuál es esa espada del Espíritu, pero tiene que ver con eso, está escrito. Y aquí es donde Bullinger dice que también es un arma y los otros no. Los otros dicen que ahí acaba y que 7 es el número de la perfección y por eso son 6, porque estamos todavía en un mundo incompleto. Y Bullinger, sin embargo, coloca la oración como otra arma en Cristo. No hay duda que la oración es maravillosa, pero los otros miembros lo ven como el canal abierto continuamente, la línea abierta de comunicación en Cristo con nuestro Dios y Padre. Y esto es maravilloso porque yo creo que he enviado unos artículos que todos os acordaréis de ellos en que es nuestra respiración. No hay ni que pensar en cómo oramos, no hay que pensar, sino que ciertamente en este Cristo hay hay gemidos indecibles, hay, yo qué sé, puede ser eh, como decían, como Israel en el cautiverio, no había palabras, había un estado en el que se lo presentaban todas las cosas a Dios. Tiene que ver con echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. En estos mismos deseos de la carne tampoco perdemos nunca esa comunión para que realmente sofoque y el espíritu consiga acabar con todas estas cosas que tienen esos deseos de la carne. Todo esto es la oración. La única cosa, hasta los dos pueden tener razón, pero es genial. Yo creo que tanto uno como otro de estos miembros se beneficiaron muchísimo y todos nosotros podemos beneficiarnos muchísimo con la oración. Y esa oración y súplica en el Espíritu, toda la verdadera oración es la que trae Cristo dentro de nosotros y uno vestido de Cristo guarda y ora siempre. Dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tanto este espíritu trae esa intercesión y es cierto, cada vez nos tenemos más en el corazón. Es algo que lo trae natural y a mí me encanta que me haga ver toda esta unidad que él va llevando en este cuerpo maravilloso del gran secreto. Y por mí, dice, y esto es genial, porque pide para él también, pero a fin de que, y otra vez en la estructura, aquí sería la finalidad, el propósito, y serían otras letras, a fin de que al abrir mi boca, y esto es bueno, cuando hacemos una enseñanza, me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y esto es lo que nosotros hacemos, dar a conocer el misterio del Evangelio. Es maravilloso, por el cual soy embajador en cadenas. De ahí que le llamemos las epístolas en prisión, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y esto es un pedido que le hace a los demás. Y esto es maravilloso. Después es ya por fin, y esto sería en una estructura general de toda la epístola
coincide con el principio, que son los saludos, y aquí la despedida. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo deberá saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Le dice lo mismo a los filipenses, a quien les va a enviar para que le den informes sobre los asuntos de Pablo, en aquella altura en cadenas, como dice el versículo anterior, cómo va su caso, cómo si ya se va a presentar al tribunal, en fin. Al cual, a Tíquico, envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, mis asuntos, los asuntos que tenemos, y dice a nosotros, es porque había alguien con él. Como sabemos, Lucas, el médico amado, Tíquico, el que envía, Epafrodito, eso es, lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Esto es hermoso. Él no estaba mínimamente preocupado si iba a ser sentenciado o no. Él estaba ocupado y este es su Cristo con el consuelo de todos. Y paz, paz. Esto es hermosísimo como acaba y por tanto muy importante. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. El amor es lo que es la marca de este cuerpo y la paz que sobrepasa el entendimiento. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, incorruptible, dicen algunas versiones. Lo que es ciertamente es que no cambia, es que son continuo. El vestido de Cristo es continuo. Haya esta rebelión del viejo hombre o no, es continuo. Cristo es continuo para hacer frente a esos deseos de la carne, para hacer frente a las asechanzas del diablo, para hacer frente a lo que nos aparezca en este mundo tan oscuro, en el día malo, y resistir. ¿Cómo? Con los ojos puestos arriba, en donde está nuestra verdadera vida escondida con Cristo. Allí estamos, allí vivimos y podemos hacerlo continuamente. Bueno, yo os quería decir eso y quería además comunicaros algo más. Y es que no debo ser yo solo a enseñar. Yo creo que lo próximo que deberíamos ver sería Colosenses, aunque Filipenses esté primero, pero es de la corona que va junto con Segundo de Tesalonicenses, pero la epístola que trae doctrina y da más luz sobre lo que hemos aprendido, y creo que con esto de las estructuras, pues ahora pueden ser muchísimo mejor, es lo que deberíamos seguir mirando, Colosenses. Y ciertamente que no sea yo solo a enseñar, sino que yo creo que hay gente muy bien preparada para que con ese espíritu de sabiduría y de revelación nos vaya mostrando y así ver que cada uno ciertamente puede ir a las escrituras y aprender por sí y enseñarlo en la iglesia o compartirlo. Compartirlo es maravilloso. Ya hemos visto los frutos que ha tenido las intervenciones de cada miembro. Y esto es algo que debe suceder y que está sucediendo. El crecimiento de este cuerpo está siendo maravilloso. Es algo que me permite el Espíritu decir que es un regocijo tremendo. Bueno, muchísimas gracias y están abiertos los micrófonos. Gracias, Juan. Bueno, pues sería un buen momento de pronto para saber quién le gustaría bendecirse haciendo lo que tú dices, o sea, para iniciar Colosenses, nuevas voces, nuevos Nunci, por ahí, no sé, Emita, Dolly, Yasmith, Sarita. Pues no, digo que es algo que me parece genial y pues obvio tendríamos la asesoría de Juan y pues los estudios base, me imagino los de Charles. Entonces, no sé, ahí sí,
Sí, micrófono. yo creo que hay gente Mm, muy capacitada. Yo estoy seguro que tú, Amparo y Sandra, en fin, y cada uno. Es decir, una de las cosas hermosas que siempre tenemos que recordar cuando nos juntamos es que estamos en la presencia de nuestro Dios. Y no sería de más si el Espíritu le da luz a uno de los presentes, levantar su mano y ciertamente dar el crecimiento al cuerpo. Pero de todas formas tenemos también esta oportunidad en este momento para hacerlo así. Yo me gustaría que el próximo día comenzásemos, que siguiésemos, no dando aquellos estudios que son más, sino que ciertamente hemos visto cómo el Padre es capaz de iluminarnos leyendo, leyendo, y después nos va dando material. Eh, Cada uno después utilizando estos escritos de estos instrumentos, pues puede apoyar lo que vaya a decir. Yo os digo que no me preocupo durante toda la semana, sino que digo, le hago esa oración, Padre, que tus palabras sean las que te glorifiquen a ti, eso es hermosísimo. Y guardando a Cristo, sé que cada uno es capaz de hacer las enseñanzas, y no debo ser yo siempre, sino que veamos que el cuerpo crece. O sea, es, es así mismo. Es hermoso. Y el próximo día, no sé, yo voy a reunirme seguro o contigo, o con Amparo, o con Sandra, a ver qué es lo que Dios quiere, pero me parece que eso será algo también hermosísimo. claro que sí, Juan. No, y si lo que Yasmín o no, si de pronto pues también está bien eh, entrar, diría que, o sea, bueno, no sé, o entre varios, en fin. Podríamos empezar con algo pequeño Claro, claro. para empezar y ir creciendo. ¿Cómo es que fue? Espera, No te oí, no te escuché, Yasmín. Dime, ¿qué has Que dicho? si, que si, por lo menos de mi parte, pues si podría empezar con algo pequeño. Claro, leer y lo que el Espíritu te muestre, uy, no os imagináis la importancia que eso tiene. Es maravilloso, exacto. Cada uno tiene el Espíritu y es genial que tengamos esa relación, es lo que Él quiere. O sea, eran más nobles porque iban a las Escrituras para ver si estas cosas son así. Y la mayor parte no sabe por dónde comenzar, pero eh, yo Yo os aconsejo que volvéis a leer otra vez estos capítulos primeros de Efesios. Efesios nunca acaba de darnos más y más y más y más y más luz, ¿no? Y si alguien tiene una concordancia, poderla trabajar, que es muy fácil trabajar en la concordancia. Quien tenga esa posibilidad, pues el que no, el espíritu no se limita a nada, por supuesto. O sea, de manera que si comenzamos con Colosenses, vamos a hacerlo así, a ver qué es lo que Dios le pone a cada uno. Y es muy bueno. Y no importa que surjan discrepancias, es para ver quién está aprobado. Esto dice Pablo, o sea, cuando se hace en el Espíritu de Cristo, fíjate, Bullinger llegó, dijo que había 7 armas y los otros dijeron, no, hay 6. La oración ciertamente es lo que nos mantiene en línea, pero las armaduras son 6. Esto coincide porque estamos en el mundo y no es perfecto, no es el número perfecto de los 7. Es hermoso que veamos esas discrepancias entre hombres que han ido a escudriñar para ver si estas cosas que los demás dicen. Lo que no quiere nuestro Padre es que solo porque lo he vuelto a leer la Biblia me lo dice. O sea, la gente no entiende las escrituras porque
han permitido que la tradición ocupe el lugar de la palabra y han permitido que lo que dicen los demás es suficiente y ya no necesitan ir a la palabra. Y él dice, eso es peligrosísimo. Por eso estamos en un desierto y por eso la gente no sabe por dónde comenzar. Y no es solamente es toda la palabra es inspirada por Dios. Los salmos es algo que es maravilloso, donde podemos aprender las cosas de nuestro Dios, es decir, en todos lados. El espíritu de sabiduría es el que te lleva, es el que te va iluminando tu entendimiento y exponer lo que hayas visto en la iglesia es importantísimo. Juan, yo tendría una sugerencia. De todas maneras, digamos, podríamos pedirte el favor que tú nos hicieras, por favor, un abrebocas, o sea, por decir algo, como tú conoces la estructura entre cómo estos libros se ligan, ¿sí? Por decir algo, una introducción y ya podría empezar sencillo y yo apoyo. O sea, yo también empezaríamos capítulo 1 leyendo y digamos si hay algo para escudriñar, entonces lo escudriño, vamos mirando. Entonces, para que no te preocupes, o sea, entonces, Sí, digamos que Juan nos pueda mirar qué relación tiene Efesios con Colosenses, por qué nos sugiere, sí, o sea, eso, mira, vamos leyendo el primer capítulo, tú participas en lo que hayas escudriñado y yo apoyo. Entonces yo también me siento, escudriño, miro lo que dicen estos instrumentos y vamos armando. sí, Y si alguien más quiere, por supuesto, pues bienvenido. sí, es posible, yo ya te digo, nunca me preocupa, pero el espíritu nos va guiando. Hay dos cosas que tengo que me está poniendo el querer como el hacer, es comenzar a revisar y mandar capítulo por capítulo lo que es cómo disfrutar de la Biblia, porque eso es está lleno de principios, que son facilísimos para cada uno practicarlo. Y otra cosa, si vamos a comenzar con Colosenses, sí que voy a la Companion Bible a ver las estructuras que hacen todos estos hombres de la conexión de Efesios con Colosenses, de cómo se... Y además hay un estudio que yo sé, yo lo he hecho ya en estudios en cuanto a las partes de Efesios que corresponden con las partes de Colosenses, o sea, las parejas. Y esto es hermosísimo ver, porque hay otro trabajo que es genial. Los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios tienen sus correspondencias con el 4, 5 y 6. Y buscar esas parejas es delicioso, como hemos hecho hoy, cómo se utiliza una palabra en la parte doctrinal y aparece en la práctica y las dos cosas juntas nos dan esa iluminación y no tenemos que nosotros averiguar el significado de la palabra, sino que el propio espíritu se da a conocer y cómo ha utilizado esos medios. A ver qué es lo que Dios quiere, pero sí, algo que puedo hacer esta semana y que después hablaré a ver qué es lo que pone nuestro Dios, es esas parejas que hay en conexión de Efesios con Colosenses. Sí, eso será algo hermoso y sí, comenzar desde el capítulo 1. Fíjate, nosotros Efesios comenzamos simplemente leyendo. El Espíritu nos dijo leyendo. Y leyendo hemos encontrado cantidad de cosas. Es verdad que nos ha hecho más grande de lo que pedimos o entendemos, ¿no? Las estructuras han venido por añadidura y estamos viendo la riqueza que ahí hay. Por tanto, todo esto trae Cristo, sabemos, y esto recuerdan siempre estos instrumentos, esto no tiene nada que ver con el intelecto ni con un ejercicio mental que hagamos, por tanto, permitamos que este espíritu se siga formando y que nos dé la luz necesaria para ver cómo lo vamos a hacer. Pero sí, es algo que tengo muy claro, o sea, la gente
tiene que comenzar a exponer aquello que el Espíritu le muestra a cada uno, que es lo que yo creo que está sucediendo de una forma natural. Yasmín ha tenido intervenciones maravillosas, Nunci igual, creo que fue Emma el último día otra vez recordándonos lo de los pies, haciendo su pregunta. Y eso es muy importante, porque yo creo que se puede ver exactamente cómo se da el crecimiento en la persona, y esto es lo que Dios más desea, como hemos visto. Bueno, así es, Juan, muchas gracias. Yasmín, ¿quisieras cerrar con una oración, por favor? ¿De una vez? Sí, señora, empezamos. Gracias. Bueno, Padre Santo, en la noche de hoy venimos ante tu divina presencia, Señor, para alabarte, para glorificarte, para darte toda la gloria y la honra, Señor. Porque tú has cuidado de nosotros como la niña de tus ojos, Señor. Siempre que nos perdemos en el camino, Padre, tú envías a alguien para que ese alguien nos vuelva al camino y nos hable de tu palabra, Señor. Perdónanos por perdernos en las cosas del mundo, por vivir en los afanes de este mundo, que es normal, pero debemos descansar en ti, Señor. Debemos dejar que nos cargues en tus hombros, Señor. Y así podemos vivir una vida tranquila y en paz, sabiendo que tú tienes el control de todo y que nada podemos hacer en nuestras propias fuerzas, Señor. Te damos gracias por la palabra de hoy y te pedimos, Padre, que derrame sobre cada uno de nosotros un espíritu de sabiduría y revelación, Señor, para que esta palabra tuya haga su trabajo en nosotros, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Padre. Te dejamos esta noche en tus santas y bellas manos, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Yasmín. Amén. Muchas gracias. Amén. Juan, muchísimas gracias. Gracias a